En este mensaje, te invito a soltar la lucha interior y a recordar una verdad esencial. La voluntad superior que buscas nunca estuvo fuera de ti, siempre ha vivido en tu interior. Saludos, soy Yeshua. Siempre es un placer poder estar aquí contigo de esta manera, en estos tiempos tan significativos para la humanidad. Tiempos en los que la idea misma de tu voluntad, la voluntad de tu Padre, que por supuesto, es la voluntad de tu Dios superior, que comienza a ser comprendida desde un nivel más profundo de conciencia. Porque todo es uno, tu voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de tu yo divino superior. No hay separación alguna. La única separación que alguna vez percibiste se produjo como resultado de la matriz ilusoria tridimensional. Una estructura creada deliberadamente para hacerte creer que estaba separado de la fuente, cuando en verdad la fuente siempre ha vivido dentro de ti, respirando a través de ti, expresándose mediante ti. No dije yo, como Yeshua, hace más de 2000 años, no soy yo, sino el Padre quien hace las obras dentro de mí. No dije también, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dije esas palabras no para engrandecer una figura, sino para que cada vez más seres humanos pudieran recordar y comprender el poder interno que habita en ellos. Porque la voluntad de avanzar, de levantarte, de continuar incluso en los momentos más desafiantes siempre ha estado ahí. Pero no la pienses en términos de a quién pertenece esa voluntad, porque es la voluntad de la fuente dentro de ti. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Sí, tú experimentas una voluntad individual, un ego, una identidad temporal, y ese ego no es tu enemigo, es simplemente una herramienta. Pero llega un punto en el camino en el que ese ego necesita ser entregado a la voluntad superior, o como también podrías decir, a la conciencia superior que mora en tu interior. Porque incluso aquello que llamas ego tiene su origen en la fuente. Y cuando todo es devuelto a la unidad, cuando todo es reconocido como uno, la lucha interna cesa. Cuando te des cuenta plenamente de esto, de que tu voluntad es la voluntad superior y que la voluntad superior es tu verdadera voluntad, entonces comenzarás a reconocer el poder que vive dentro de ti para hacer las obras. No obras de sacrificio, sino obras de amor consciente. Obras que realizas para ayudar a otros y al mismo tiempo para ayudarte a ti mismo en el proceso. Porque una vez más, tú y todos los demás son uno solo. Cuando te ayudas a ti mismo desde la verdad, estás ayudando a otros, y cuando ayudas a otros desde el amor, te estás ayudando a ti mismo. Esta es la naturaleza de la unidad, esta es la relación simbiótica de toda vida. Así que, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, continúen avanzando en sus vidas sabiendo que el poder siempre ha estado dentro de ustedes. El poder de recordar quiénes son. El poder de saber, no solo intelectualmente, sino con todo su ser, quiénes son en verdad. Así como yo llegué a comprender, en aquella vida, que era uno con mi Padre, con mi ser divino superior, ustedes también están llegando ahora a esa comprensión. Cuando comprendí plenamente esa unidad, me di cuenta de que nada, absolutamente nada, podía hacerme daño a menos que yo lo permitiera. Y sí, debido al camino que elegí recorrer, y al propósito que asumí en aquel tiempo, permitirlo fue parte de esa elección consciente. Ese no es tu propósito. Eso no es para lo que viniste aquí. Ustedes vinieron aquí, todos, y cada uno de ustedes para mostrar el camino. Para ser el Juan el Bautista de esta nueva era, preparando el terreno,
llevando adelante la conciencia crística en el planeta. Eso es lo que eres. Todos y cada uno de los que escuchan estas palabras ahora, y de aquellos que resonarán con ellas más adelante. Para eso viniste aquí. Viniste a mostrar el camino con tu luz. Una luz que no necesita imponerse, sino simplemente ser. Una luz que, al ser compartida, se expande naturalmente. Has estado anclando la luz durante mucho tiempo. Ahora es el momento, cada vez más, de compartir esa luz. De compartir la verdad. De compartir el amor. De ser el poder sereno que continúa resonando en todo el planeta y más allá. Y te dejo ahora en paz, en amor y en unidad. Y que continúes recordando, comprendiendo y sabiendo, más allá de toda duda, que tú eres el poder, tú eres el amor, tú eres la verdad, y tú eres la unidad. Yo soy Yeshua, al servicio del plan divino. Reflexión del mensaje. Antes de continuar con tu día, tómate unos instantes para respirar conscientemente. No necesitas hacer nada más, ni comprender con la mente. Solo sentir. Permítete reconocer que muchas veces has creído que tu voluntad y la voluntad divina eran fuerzas opuestas. Como si una debiera imponerse sobre la otra. Y hoy, este mensaje te recuerda que nunca estuvieron separadas. La voluntad superior no viene a quitarte nada, viene a devolverte a ti mismo. Cada vez que eliges desde el amor, desde la coherencia, desde la verdad interior, ya estás alineado con esa voluntad más elevada. No es algo que debas alcanzar, es algo que permites. Observa tu vida por un momento. Aquello que se cierra, aquello que termina, aquello que se disuelve, no es un castigo ni una pérdida. Es una reorganización natural cuando te entregas a la sabiduría que vive dentro de ti. Yeshua no vino a ser adorado, vino a mostrar lo que es posible, cuando un ser humano recuerda quién es. Ese mismo potencial vive en ti. En tu manera de amar, en tu forma de acompañar, en tu presencia silenciosa. No necesitas cargar con el mundo. Solo necesitas ser fiel a la luz que ya eres. Si este mensaje resonó contigo, permite que esa vibración te acompañe durante el día. Y si lo deseas, deja tu sentir en los comentarios y acompáñanos suscribiéndote a este canal, donde seguimos recordando juntos la verdad, el amor y la unidad. Respira. Y sigue tu camino en paz. Gracias, amadas almas de luz, por escuchar este mensaje espiritual.